obesidad es una de las enfermedades más frecuentes en la clínica diaria en perros y gatos y puede llegar a reducir su esperanza de vida hasta por 2 años. Y lo peor de todo es que está súper normalizado. Pero si tu peludo ha venido subiendo de peso o si no sabes si está en su peso ideal, quédate hasta el final de este video porque te voy a enseñar cuáles son las causas de la obesidad y, lo más importante, estrategias nutricionales para poder abordarla. La obesidad se define como un exceso de grasa visceral que puede conducir a un estado inflamatorio en nuestras mascotas. Esto sucede mediante varios mecanismos. El primero es que genera oclusión de los vasos sanguíneos, es decir, hace que se cierren. Por ende, no llega suficiente oxígeno al tejido, es decir, ocurre una hipoxia, y esto lleva a que se activen ciertos mecanismos inflamatorios del cuerpo para compensar esta falta de oxígeno. Segunda, en la obesidad se aumenta la leptina y se disminuye la adiponectina. Esto hace que la leptina aumente la inflamación y la adiponectina, que la contrarresta, no esté para solucionar el tema. Adicionalmente, hay resistencia a la insulina. La obesidad puede llevar a resistencia a la insulina. Adicionalmente, la obesidad genera resistencia a la insulina, es decir, que las células no le hagan caso a la insulina cuando les da la orden que dejen entrar la glucosa. Por ende, la glucosa está mucho tiempo alta en la sangre. Esto conduce a que haya un estrés metabólico en el cuerpo y haya muchos radicales libres. Los radicales libres son oxidativos y promueven el envejecimiento y la inflamación. La obesidad adicionalmente genera una disbiosis intestinal. ¿Qué significa esto? En el intestino hay bacterias que son benéficas y ayudan a la salud. La obesidad hace que estas se desequilibren en sus poblaciones y que puedan llegar a pasar a la sangre a través del intestino y en sangre, claramente, generar más inflamación. Estos son algunos de los mecanismos mediante los cuales la obesidad conduce a una inflamación constante en el cuerpo. Pero entonces, ¿por qué ocurre la obesidad? Hay varias causas. La principal es la alimentaria, el exceso de calorías. Por ejemplo, si mi perro, para sus funciones metabólicas, caminar, comer, pensar y demás, necesita en un día 300 kilocalorías, es decir, 300 unidades de energía para mantener esas funciones normales, y yo le estoy dando 500, esas 200 restantes se van a almacenar en forma de grasa. Entonces, casi siempre es por un exceso de calorías que le estoy administrando. Ese exceso de calorías generalmente lo damos en forma de snacks o en alimentos demasiado altos en grasas, ya que las grasas aportan muchas más calorías que los carbohidratos y las proteínas. Y adicionalmente, estas alimentaciones alta en grasa, baja en proteína y también alta en carbohidratos, entonces esto va a llevar muchísimo más a la obesidad, que es algo muy frecuente en ultraprocesados de baja calidad. La segunda razón es la falta de ejercicio. Claramente, un animal sedentario tendrá su metabolismo mucho más lento, mucho menos capaz de quemar grasa en forma de energía y por ende esto también conduce a la obesidad. También hay factores genéticos. Hay razas con ciertos polimorfismos en su genética que los dejan predispuestos a la obesidad, también por mal procesamiento en el metabolismo de esos lípidos. Y la cuarta, que también es común, pero también está sobrediagnosticada, son las enfermedades metabólicas. Enfermedades como el hipotiroidismo o el Cushing, que es el hiperadrenocorticismo, pueden conducir a una obesidad por afectación precisamente en esa utilización de los lípidos. Ahora, ¿cómo identificamos si tu peludo está en sobrepeso? Lo primero es la observación. Palpa a tu peludo. Siempre tienes que estar palpándolo para saber si está teniendo aumentos o disminuciones. Por ejemplo, como te muestro en este video, vamos a poder sentirle las costillas, vamos también a palparle las vértebras y los huesos de la cadera. Estos deben poder palparse. Si yo lo siento como cuando me toco la palma abierta y no puedo percibir bien los huesos, significa que mi mascota está en una condición corporal aumentada. Lo normal es que si me toco los nudillos con la mano abierta, esa es la sensación que debe sentirse. Palpo un poquito de hueso fácilmente, no los veo expuestos, pero los puedo palpar sin sentir una capa grasa entre el hueso y la piel. Lo segundo es que podemos tomar medidas morfométricas. Entonces vamos a tomar la medida de la rodilla al tarso, como te lo indico en el video, y vamos a tomar la medida de la circunferencia del abdomen. Vamos a palpar primero las costillas y al final de la costilla, donde ya empieza el abdomen, donde sentimos la última costillita, ahí vamos a poner el metro apretadito. Con esas dos medidas vamos a poder ejecutar la fórmula que te digo aquí a continuación.
¿Esa fórmula qué significa? Si por ejemplo esa fórmula te da 25, significa que tu mascota tiene 25% de grasa corporal. Y lo vas a identificar en esta tablita que te dejo aquí a continuación. Entonces la condición corporal va de 1 a 9, donde respectivamente tiene paciente en condición corporal 1 menos del 5% de grasa. Paciente en condición corporal 2 tiene 5% de grasa. Paciente en condición corporal 3 menos del 10% de grasa. Paciente en condición corporal 4 menos del 15. En 5 menos del 20. En 6 menos del 25. 7 menos del 30. 8 menos del 35. Y 9, 40 o más. Entonces ahí es donde vas a ubicar tu paciente. ¿Qué es lo normal? Que tu peludo esté entre 4 y 5, es decir, entre 15 y 20% de grasa. Si está menos de 15, está en baja condición corporal, y si está más de 6, está en condición corporal aumentada, y ya ahí hay que empezar a hacer modificaciones nutricionales o revisar por qué se está subiendo tu peludo. ¿Qué análisis clínicos o qué exámenes podemos hacer si tu peludo ya está obeso? Porque recuerda que la obesidad como tal es una enfermedad, es un estado inflamatorio y tiene consecuencias para la salud. Entonces, ¿qué exámenes podemos hacer? Podemos hacer un perfil tiroideo si de pronto no encontramos causas nutricionales para ese aumento de peso. Es decir, yo digo, no, mi peludo le come súper poquita comida, no comes nada, no le ve nada y se engorda y se engorda. Ahí tenemos que revisar causas hormonales. Podemos hacer un perfil tiroideo o también podemos medir la ACTH, que es la hormona que me indica si hay Cushing. También debes hacer un perfil lipídico. Un paciente obeso generalmente es un paciente con triglicéridos y colesterol alto, y esto debe tenerse en cuenta al momento de poder iniciar un plan nutricional para poder bajarlos. ¿Qué objetivo necesitamos con esos lípidos en sangre? También necesitamos medir glucosa e insulina para identificar si hay diabetes o una prediabetes cuando tenemos resistencia a la insulina. Y lo otro que debemos revisar es la función del hígado y de los riñones. Recuerda que al ser un estado inflamatorio puede afectarme muchísimos órganos. Entonces recuerda que la obesidad en sí como tal es una enfermedad, pero me puede conducir a muchas enfermedades. Por ejemplo, enfermedades osteoarticulares. Al ser una enfermedad inflamatoria y adicionalmente poner más peso sobre estas articulaciones, lo normal es que lleve a problemas osteoarticulares. También me lleva a problemas cardiovasculares del corazón, de los vasos sanguíneos y de los pulmones, por esa hipoxia, esa falta de oxígeno que te comenté en los vasos sanguíneos, por debilidad en los vasos sanguíneos y por el mismo estado inflamatorio. También podemos llegar a sufrir de una lipidosis en el hígado, es decir, que ese hígado se llene de grasa, porque es uno de los órganos que metaboliza esa grasa. Entonces al haber exceso puede haber hígado graso. También me puede conducir a diabetes. Recuerda que la obesidad genera resistencia a la insulina y la resistencia a la insulina me puede conducir a la diabetes. Adicionalmente, tu peludo tendrá muchísimo menos energía, se le notará en su comportamiento y va a tener mucha menos expectativa de vida. Ahora, lo más importante, si mi peludo ya está en sobrepeso, ¿cómo lo manejo? Si identificamos nuevamente que sí hay un exceso de calorías en su dieta, pues obviamente su manejo será netamente nutricional. Ahí tenemos que descartar si es hormonal o nutricional. En caso de que sea nutricional, la base de la pérdida de peso es la restricción calórica. Entonces, retomo lo que había dicho ahora. Si mi peludo necesita en el día 300 calorías, yo no le voy a dar 300, yo le voy a dar 200. O esto no significa que voy a restringirle la comida, porque a un paciente obeso no simplemente se le bajan los gramos del alimento. Porque al bajar los gramos del alimento no solo le estoy bajando calorías, también le estoy retirando nutrientes, y no lo voy a hacer bajar de peso solamente, lo voy a desnutrir, y no es la idea. La idea es que pueda yo cambiarme a una dieta que sea hipocalórica. Es decir, si yo le estaba dando una dieta que le aportaba 4 calorías por cada gramo, voy a pasar a una dieta que le aporte, por ejemplo, 1 caloría por gramo. Entonces, en ese orden de ideas voy a poder darle incluso hasta más comida, pero va a tener esa restricción calórica sin comprometer los nutrientes. Entonces, eso es lo primero, pasarme a una dieta hipocalórica. Y bueno, ¿cómo sé yo si una dieta es hipocalórica? Generalmente, como te comenté hace un momento, las proteínas aportan 4 calorías por gramo, los carbohidratos 4 calorías por gramo y las grasas 9 calorías por gramo. Es decir, que las grasas aportan mucha más caloría. Por ende, el alimento que yo elija debe ser bajo en grasas. En términos generales, para perros debe ser aproximadamente de un 8 a un 10% de grasa, debe decir en la etiqueta donde dice composición en base seca, 8 a 10% de grasa, debe tener de un 30 a 50% proteína, menos del 30% en carbohidratos y de un 8 hasta un 15% fibra, porque la fibra me reduce la absorción de las grasas, que son las que me aportan calorías, me aportan saciedad y
De esta manera tenemos un paciente menos ansioso por el alimento que no va a absorber tantas calorías. Adicionalmente, vas a tener que controlar las porciones. Si acudes a un nutricionista o veterinario o vas a cambiarte directamente un alimento que ya está prescrito para animales obesos, debes sí o sí monitorear su porción, porque recuerda que el éxito está en restringir las calorías. Si lo hago a ojo, pues nunca voy a poder llegar a esa restricción que necesito. En esa restricción, ¿qué es lo que pasa? Que entonces, esas calorías que yo no le estoy dando no significa que el paciente no las necesite, las necesita, pero va a empezar a utilizar todo ese tejido graso para convertirlo en energía y así perder esa grasa que tiene visceral. Adicionalmente, el ejercicio es fundamental, no solo si tu paciente está obeso, para prevenirlo. Necesitamos mantener ese metabolismo activo, ese metabolismo quemando grasa. Realmente el ejercicio en sí no es que me vaya a quemar las calorías y hacerme perder peso. Realmente es difícil llegar a una restricción calórica mediante el ejercicio. Lo que sí va a hacer es que ese metabolismo sea mucho más eficiente quemando grasa cuando yo restringo las calorías. Entonces es fundamental. Si tu peludo tiene algún tema de movilidad y demás, lo que pueda tolerar. Y si tu peludo no tiene ningún tema articular, entonces subirle un poquito esa intensidad física. Y por último, claramente, evita los premios, evita los snacks, si es necesario porque estás entrenándolo, porque ya hay un vínculo, pues muy importante con ese tema de darle algunos premios. Intenta que sean verduras, que sean frutas, que son altos en fibra, nos aportan nutrientes y no son tan calóricos. Para finalizar, recuerda que la obesidad en mascotas es prevenible y totalmente tratable. Si crees que tu perro o tu gato tiene sobrepeso, es súper importante hacer esos cambios nutricionales. Si tienes dudas de qué puedes hacer con tu peludo, de qué alimento darle, si darle natural, si darle concentrado, qué es lo mejor para ti, recuerda que abajo te dejo el link para que puedas agendar consulta y también puedes comentarme en los comentarios si tienes alguna pregunta adicional. Te veo en el próximo video.